En este video vamos a hablar de otra de las secciones cónicas, otra de las más importantes, que es la hipérbola. Hipérbola. La hipérbola surge de la siguiente sección. Supongamos que tenemos la superficie cónica, tenemos el eje, tenemos la directriz, tenemos el vértice, y supongamos ahora que cortamos a esta superficie cónica con un plano paralelo al eje, pero sin pasar por el vértice, es decir, por un plano que sea algo así. Supongamos que tenemos algo así, como para darle un efecto de tridimensional a nuestro gráfico. El resultado que obtendríamos sería una curva o un par de curvas similar a algo así. A ver si se marca bien. Así. Algo así. A ver, veamos esto como si estuviésemos en dos dimensiones para tratar de comprenderlo de una mejor manera. Cortaríamos esto así y el plano cortaría de esta forma. Cortaría de esta forma. Vamos a hacerlo más parejo. Y lo que me formaría, el gráfico que me formaría esto que está acá en celeste, serían unas curvas de esta forma, un par de curvas opuestas que serían como una U invertida y una U normal, o también podemos encontrarlas de esta forma. Pero conozcamos más en profundidad esta curva. Tenemos acá la hipérbola graficada. Vamos a marcarla un poco más. Vamos a marcarla. La marcamos bien para que se distinga. Son estas curvas que se oponen. Y vamos a conocer las partes más importantes de estas curvas, entre las que se destacan, al igual que la elipse particularmente la elipse, tienen los focos. El foco y el otro foco. Vamos a diferenciarlo, vamos a llamarlo foco 1 y foco 2. Tenemos los focos, que van a ser esos puntos que me marquen cierta tendencia o cierta similitud entre cada uno de ellos y los puntos de la hipérbola. En este caso, supongamos que tomamos un punto cualquiera, este punto de acá, ya que llamamos P, y tomamos la distancia. La distancia de cada uno de los focos a ese punto, o mejor dicho, la diferencia de cada uno de esos focos, es decir, F2, la distancia de F2 a P, menos la distancia de F1 a P, va a ser igual a una constante que vamos a llamar K. Y esto se va a dar con cualquier punto. Supongamos ahora que tomamos otro punto, un punto Q. La distancia, nuevamente, va a ser constante. La diferencia de esas distancias va a ser constante. Es decir, F2 a Q menos F1 a Q también va a ser una constante que por ahora la vamos a llamar K. Y digo por ahora porque esta K es un valor muy importante también en la hipérbola, ya que va a ser esta distancia. A ver, voy a marcar con este color. Esta distancia. Esta distancia va a ser K, o mejor dicho, 2A. 2A va a ser la distancia, entonces K es la distancia que separa a las hipérbolas, la distancia mínima o la distancia que contiene a los vértices. 2A y 2A. Y A va a ser entonces esa semidistancia. Esta distancia de acá va a ser A y esta otra también va a ser A. Y para ser más exactos, vamos a decir que el módulo de esta diferencia
va a ser esta distancia. De cualquier punto de las hipérbolas, la diferencia entre los focos y el punto va a ser 2a. Ahora bien, veamos cómo podríamos graficar estas hipérbolas. Supongamos que tenemos los ejes y de esta forma también vamos a conocer a la ecuación de la hipérbola. Supongamos que tenemos lo siguiente: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esto, como sabemos bien, es la fórmula o la ecuación general o segmentaria de la elipse. Sin embargo, la diferencia entre la ecuación de la elipse y la ecuación de la hipérbola va a radicar en el signo del medio. La hipérbola va a ser de la siguiente forma: menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Por lo tanto, la diferencia va a estar en este signo. Donde la elipse tiene una suma, la hipérbola tiene una diferencia. Ahora vamos a bajar un poco más y tenemos la hipérbola. Por lo tanto, este valor a va a ser el que me determine la distancia que va a tener los vértices de cada una de las hipérbolas, de cada una de las ramas de la hipérbola. De la siguiente manera, supongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, el negativo del medio, la diferencia que me está marcando entre estos dos cuadrados, va a ser lo que me diga que esto es una hipérbola. Luego tendríamos que ver que el 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado y que el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Por lo tanto, podríamos reescribir esta ecuación de la siguiente manera: 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Y ahora, si la hipérbola, que es de... vamos a aclarar esto. Hipérbola con centro en el punto 0, 0. La situación va a variar cuando estemos con el centro en otro punto. Así que, si el centro va a estar en el punto 0, 0 y tenemos una distancia a, o una semidistancia a de 3 unidades, supongamos que acá está el 2 y acá está el 1, vamos a estar 3 unidades, tanto hacia un lado como hacia el otro. Y acá podríamos trazar una especie de línea de puntos que nos va a determinar los lados de un rectángulo. Los otros lados del rectángulo nos los va a determinar este 2, es decir, 2 unidades hacia arriba sobre el eje Y y 2 unidades hacia abajo también en el eje Y. Estamos el eje X y el eje Y. Y sobre esos dos valores también vamos a trazar una línea de puntos completando este rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las diagonales del rectángulo. Trazamos una de las diagonales, trazamos la otra de las diagonales y fíjense que tenemos determinados estos valores. Tenemos esta diagonal con este lado del rectángulo y esta otra diagonal, esta diagonal, esta parte del rectángulo y esta otra diagonal. Y las hipérbolas o las ramas de la hipérbola van a pasar en su vértice por este punto, el menos 3 y el 3, y luego van a ser asíntotas a esas diagonales o a esos segmentos o a esas semirrectas que nos determinan las diagonales. Semirrectas a partir del vértice del rectángulo, ¿verdad? Va a ser asíntota. Y ahí vamos a definir a la hipérbola, ya con sus dos ramas, con la distancia
determinada por los valores a y b. Así que esta es la forma de graficar hipérbolas con su ecuación general, con el centro en el origen de coordenadas. En otros videos vamos a ver cómo graficar distintas hipérbolas y vamos a practicar un poco más con esto.